Ahí. Vamos a empezar con un capítulo nuevo, el capítulo del agua. Entonces, para que veamos, digamos, si hay otro comentario respecto del certamen, aprovechamos a hacerlo. Y si no, comenzamos el capítulo. Admitir. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya. ¿Ven mi presentación, PowerPoint? Sí, profe. Ahí también. Sí. Ya. Bueno, el capítulo 4 trata justamente del capítulo del agua. El agua, como ustedes saben, es un recurso prácticamente hoy día, un recurso no renovable, ¿no? En el sentido de que uno siempre ha considerado el agua como si fuera un recurso renovable, dado que hay un ciclo del agua, que también lo vamos a ver. Pero la verdad es que hoy en día, dada la situación que vivimos en un planeta más caliente, en un planeta donde obviamente está aumentando la temperatura, eso ha hecho que el ciclo del agua se altere y por lo tanto el recurso hídrico es un recurso cada día más escaso, ¿ya? Todos sabemos, ¿cierto?, que el agua es un elemento tremendamente importante, o un compuesto, la verdad. Uno dice el elemento vital, pero la verdad es que es un compuesto químico, ¿cierto? Un elemento en el sentido del elemento agua, fuego, tierra, aire, ¿no? De las antiguas, de las antípodas, ¿cierto?, de los alquimistas, pero la verdad es que sabemos que es un compuesto químico que ya todos conocen su fórmula, H2O, y que cubre prácticamente el 70% de la superficie de la Tierra, ¿cierto?, a través de los distintos cuerpos de agua dulce y agua salada, ¿ya? Desde el punto de vista de nuestro propio organismo, nuestro organismo también es un 60% aproximadamente agua, y por lo tanto obviamente estamos de alguna u otra manera intrínsecamente vinculados con este ciclo del agua, que sabemos que es indispensable para la vida, ¿ya? Vamos a ver aquí en este capítulo los distintos usos del agua, sus propiedades, la estructura molecular, cuáles son obviamente sus fuentes más importantes, algunos mecanismos también de purificación y tratamiento de agua servida, para tener una visión un poco más global del agua, ¿ya? Sabemos que el agua hoy día, como es escasa, tiene que obviamente ahorrarse en términos de los consumos, y ahí vemos, por ejemplo, en pantalla, ¿cierto?, los consumos típicos bastante importantes de los distintos tipos de usos consumtivos, que son usos donde el agua se consume, por ejemplo, en el baño de nuestra casa, ¿cierto?, en el excusado, digamos. Nosotros gastamos normalmente el orden de 19 litros por carga cada vez que tiramos la manilla, ¿cierto?, o apretamos el botón donde se hace la descarga del baño. Se eliminan aproximadamente 19 litros. Hoy día hay incluso algunos baños que tienen dos botones, ¿cierto?, uno para una carga mayor, una carga menor. Vamos a ver que los sistemas hoy día están justamente pensados para ahorrar agua, en el caso de las lavadoras de ropa, del orden de 140 litros por carga. La ducha, 19 litros por minuto. Las llaves, del orden de 12 litros por minuto cada vez que nos lavamos las manos. Hoy día, con esto del coronavirus, que las recomendaciones son obviamente lavarse las manos por lo menos un par de minutos. Claramente, imagínense lo que significa la cantidad de agua que estamos hoy día eliminando, y imagínense también aquellos lugares donde obviamente no hay agua y la gente tiene que tener estas medidas de higiene. El consumo diario de agua por persona es aproximadamente el orden de los 300 litros de agua. Eh, Normalmente esos 300 litros de agua, poca agua se consume finalmente como agua de bebida. Nosotros debiéramos de tomar del orden de un par de litros, 2 o 3 litros diarios de agua líquida, como estoy tomando yo, ¿cierto?, en un vaso.
Sin embargo, la gente en general toma poca agua, ¿ya? Independientemente de esto, más o menos entre 3 a 4 litros se consumen en distintos tipos de alimentos. Una sopa, el agua que contienen los alimentos, una manzana, etcétera, finalmente también contiene agua, ¿cierto? Pero nosotros deberíamos de tomar, y es saludable tomar varios litros de agua por día para hidratar nuestro organismo, incluyendo nuestro cerebro. El cerebro necesita una gran cantidad de agua, Renata. Y obviamente en la medida en que esté bien hidratado, ¿cierto? Puede funcionar mejor. Lo mismo respecto a nuestro sistema hepático, también necesita obviamente un sistema que está pensado para justamente filtrar y por lo tanto necesita entonces de agua para poder realizar esta función, ¿ya? Si ustedes piensan en el uso consultivo, por ejemplo, una ducha de 5 minutos, que consume alrededor de 95 litros de agua y esa agua se va finalmente al alcantarillado, claramente que es una pérdida de agua. Yo creo que todo un día, ustedes me imagino se levantaron tempranito, se ducharon igual que yo y obviamente consumieron el mínimo de agua posible, se quedaron ahí debajo de la ducha, ¿cierto? Calentándose porque hoy día está heladito, pero obviamente la idea es que obviamente estos diseños modernos que hoy día existen, asistidos por distintos tipos de mecanismos, por ejemplo, los baños de tipo convencionales, respecto a los de baja carga, estos que tienen un sistema, digamos, más compacto y más aerodinámico de eliminación de los residuos del baño, ya tenemos un ahorro del 32% de agua, y aquellos que están asistidos por aire, como los que están en la universidad, por ejemplo, que tienen obviamente aire a presión, eh, eh, espero que algún día los prueben, cuando volvamos, ¿cierto?, a la normalidad, tienen un 89% de ahorro de agua justamente porque gastan muy poca agua, porque están en sistemas presurizados, ¿ya? Lo mismo las lavadoras de ropa, de distintos tipos de modelos. Hoy día estas lavadoras, ¿cierto?, también de carga frontal ahorran hasta un 43%. Las duchas también asistidas por aire, aquellas que tienen de flujo restringido, ¿cierto?, que uno los aprieta y tiran el chorro y después se paran, ahorran aproximadamente el orden de un casi un 90% de el agua, digamos, respecto de un sistema normal, lo mismo respecto de las llaves con flujo limitado, o estas llaves que tienen un sistemita, ¿cierto? Que hoy día casi prácticamente ya todas las tienen, con una rejilla que permite producir ciertos pequeños microchorros y que hace que efectivamente no solamente se ahorre el agua, sino que finalmente uno tenga la sensación de que la superficie de contacto con el agua es mayor. Todos estos sistemas obviamente están pensados hoy día para ahorrar este recurso que es tan importante, puesto que se ocupa prácticamente en toda nuestra productividad, digamos, en definitiva la industria hoy día para producir desde acero, papel, cerveza, aluminio, gasolina, todo lo que ustedes tienen encima de su escritorio seguramente hoy día en la mañana, de alguna u otra manera tuvo que pasar por usar este recurso, ¿ya? Por ejemplo, piensen ustedes ahí lo que significa que para fabricar un barril de cerveza, claro que implica a lo mejor cuánto, 50, 100 litros de cerveza, se necesitan 2000 litros de agua, ¿ya? Claramente entonces, de ese punto de vista, nosotros tenemos afortunadamente en nuestro país una cantidad de agua bastante importante, dado que somos un país que tiene una cordillera muy importante en toda nuestra extensión, desde la zona norte hasta la zona sur, incluyendo el continente antártico. Para, para todos ustedes, ¿cierto? Que son usuarios de esta agua que viene fundamentalmente de la cordillera, nosotros tenemos el 75% de la criósfera andina de la cordillera de los Andes, que atraviesa más de casi 8 países a lo largo de la cordillera, desde Venezuela, ¿cierto?, hasta la Antártica, y lo cual hay más de 7.000, casi 7.000 kilómetros de largo esta cordillera, la cordillera más larga del mundo, y el 75% de la criósfera, o sea, de todo lo que tiene que ver con hielo y nieve, está en Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos la proporción de la criósfera de la cordillera de los Andes más importante de toda Latinoamérica, de todos los países andinos, ¿ya? Sin embargo, normalmente no somos conscientes de la importancia de esta cordillera
para este recurso tan importante que es justamente el agua, ¿ya? En ese sentido, y gracias justamente a lo que yo menciono, la población de nuestro país tiene acceso prácticamente a más de un 97% de cobertura de uso de agua para fines domésticos, o sea, en definitiva estamos hablando de agua potable. Por supuesto, en cada una de estas regiones, la cantidad de agua que hay es menor o mayor dependiendo de la población. Por ejemplo, en la zona norte, por supuesto, que hay una población menor que en la zona central. La cobertura de agua es la misma, pero la cantidad, obviamente, el consumo cambia de manera importante, ¿no? En términos de la cantidad de metros cúbicos que se consumen y que se necesitan para suministrarle el agua potable, obviamente, a toda la población, ¿ya? Aquí, por supuesto, en términos de la dotación bruta es más o menos constante, del orden, como ya dijimos, 300 litros por habitante por día, ¿ya? Más o menos el promedio que habíamos comentado anteriormente, ¿ya? Esta es una de las características muy importantes y de una gran ventaja que tiene nuestro país. No todos los países del mundo tienen este nivel de cobertura de agua potable y muchos países del mundo ni siquiera tienen, digamos, agua en un grifo, ¿no? Que uno abre un grifo y sale agua. Hay muchos países, sobre todo países eh, más bien pobres, obviamente, por ejemplo, los países de África y de varias partes de algunos de los lugares donde están los mayores desiertos del mundo, son obviamente lugares donde prácticamente la gente no tiene agua disponible, tiene que muchas veces recorrer kilómetros para poder contar con un poco de agua, ¿cierto?, para sus necesidades básicas, ¿ya? Por lo tanto, hay que estar muy agradecido que efectivamente tenemos una condición muy particular, pero que efectivamente si no la cuidamos vamos obviamente a tener un problema serio o mayor del que ya estamos teniendo. Como ustedes saben, estamos sufriendo una mega sequía. Esa mega sequía ya se extiende por aproximadamente cercano ya a los 12 años. Esto ha implicado obviamente una exacerbación de muchos de los fenómenos asociados al cambio climático. Esto ha producido, obviamente, que se genere una sobrepresión sobre los sistemas hídricos, lo cual ha desembocado, obviamente, en una capacidad, digamos, de uso del agua que se está restringiendo cada vez más. Estamos ya en el mes de mayo, ¿cierto? Y estamos todavía sin prácticamente lluvias, por lo tanto, obviamente, el futuro, digamos, no se ve muy auspicioso en ese sentido, ¿ya? Aquí tenemos, obviamente, la superficie regada respecto de las regiones y vemos acá como obviamente, por supuesto, las regiones de la zona norte, donde obviamente hay menos agricultura, hay menos superficie regada, menos obviamente cantidad de demanda también, respecto de las otras regiones como las regiones de las secciones centro-sur del país, donde está fundamentalmente la actividad agrícola, ¿ya? Por otra parte, otro de los usos que es no consultivo, o sea, que no se consume, sino que obviamente se devuelve al sistema, es el uso de hidroelectricidad. Por supuesto, la hidroelectricidad, desde otro punto de vista, asociado al capítulo que acabamos de pasar, tiene la gran ventaja, ¿cierto?, que es una generación de energía limpia, porque obviamente esta energía, de alguna manera, proviene de la energía potencial que tiene la energía obtenida a través de estas caídas de agua, ¿ya? Y aquí vemos unas columnas donde aparece lo que está explotado en megawatt y el total inventariado, o sea, la capacidad. Ustedes pueden ver efectivamente que gracias a las condiciones que yo le comentaba anteriormente respecto de estas cuencas que son este-oeste, justamente atravesando nuestra cordillera desde la zona de altura, donde se acumula obviamente la nieve y el hielo, hacia obviamente el mar. Tenemos estos valles transversales que obviamente tienen esta capacidad de manejar, ¿cierto?, una cantidad de agua inventariada como para poder producir electricidad bastante grande. Ustedes ven que en general esta agua inventariada va aumentando de manera proporcional hacia la zona sur. En la zona de la región metropolitana, por ejemplo, ustedes ven que hay
296 megawatts que se están explotando y hay del orden de 1200 watts inventariados que son capaces aún de explotarse, ¿ya? Lo mismo cuando vemos acá en las regiones, por ejemplo, la octava región, tenemos acá 800 megawatts explotados y del orden de 3.350 megawatts inventariados. O mucho más dramático, ¿cierto? En la décima región, donde están 216 megawatts, ¿cierto? Explotados y hay 4.000. En la zona de Aysén, en Coyhaique, porque obviamente tenía una capacidad de generación de hidroenergía muy grande. Sin embargo, esos tipos de proyectos tan gigantes, digamos, obviamente implican la inundación de una zona muy extensa, porque es una mega central, y posteriormente, bueno, los consiguientes daños ecológicos, daños obviamente al uso del suelo, y por supuesto después la consiguiente carretera eléctrica, ¿no? O sea, en definitiva el transporte de esa energía eléctrica desde esa zona tan austral hasta los puntos de mayor uso, que serían en la zona central y en la zona norte, por la minería, ¿ya? Por lo tanto, no tenía mucho sentido desde el punto de vista de la sustentabilidad o de la sostenibilidad de un proyecto de esa magnitud, realizar una mega central. Por supuesto, desde el punto de vista económico podría haber sido muy interesante, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad de ese tipo de proyectos no tienen viabilidad. Y por ende, obviamente hubo una gran oposición de la ciudadanía que finalmente terminó obviamente en la desestimación de ese proyecto. En ese sentido, obviamente es mucho más lógico y mucho más plausible generar lo que se denominan centrales hidroeléctricas de pasada, o sea, en los lugares donde obviamente hay necesidades eléctricas, se utilizan los recursos hidroeléctricos que hay y la energía se distribuye en una zona, ¿cierto?, de explotación hidroeléctrica cercana, ¿ya? O sea, en definitiva, la idea es tener muchas microcentrales distribuidas a lo largo del país, utilizando la energía hidroeléctrica local y distribuyendo la energía también de manera local, de forma tal que el proyecto se haga mucho más sustentable, obviamente mucho menos daño desde el punto de vista ecológico, y por supuesto obviamente mucho más racional desde el punto de vista de la distribución de la energía, ¿no? Sin embargo, por supuesto, desde el punto de vista económico, muchas veces estos proyectos no son tan atractivos para las empresas porque obviamente no concentran todo el esfuerzo en un solo punto, ¿no? Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, obviamente son bastante más amigables, ¿cierto?, en el sentido con el medio ambiente, ¿ya? Bueno, aquí vemos que obviamente la demanda industrial y la demanda minera es, por supuesto, una de las demandas más importantes desde el punto de vista del uso consultivo del agua. Y vemos acá como, por ejemplo, está en barras de color blanco está la minería. Por supuesto, en la primera, segunda, tercera región, obviamente la demanda fundamentalmente es minera. Y ya en la región central del país compiten ya la demanda minera con la demanda industrial. Por supuesto, en la región metropolitana la demanda fundamentalmente industrial, lo mismo en la octava región, ¿ya? De todas maneras, hoy en día, y esto es bien importante, lo vamos a ver hacia el final del capítulo, se está avanzando en la utilización, por supuesto, del agua de mar, en la zona norte, por supuesto, dado que la mayoría de las mineras están obviamente en la zona norte, eh, de alguna u otra forma vinculadas con un puerto en la costa, donde se exporta normalmente el material, en este caso normalmente es un concentrado de cobre y otros minerales que se exporta. Entonces muchas veces ahí mismo se instalan los sistemas de desalación, utilizando diversos sistemas, donde hoy día el que está más desarrollado, digamos, y más usado es justamente la osmosis inversa, ¿ya? Vamos a hablar sobre la osmosis inversa como medio de desalinización para obtener agua dulce para fines industriales y para fines obviamente de consumo humano
hacia el final del capítulo, ¿ya? Bueno, en una revisión más bien completa, sí, de la estimación del uso general del agua en Chile, podemos ver que el uso agrícola siempre, y no solamente en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, es obviamente el que tiene la mayor demanda, tanto en términos porcentuales de uso consultivo, como ahí vemos, el 89% del uso consultivo del agua se lo lleva a la agricultura, el 5,5 es uso doméstico, como ya comentamos, y lo mismo respecto del uso industrial, ¿ya? Minero industrial. Y del total de lo que tenemos nosotros, en términos de porcentaje de uso, un 31%, casi un 32% sería uso consultivo y un 68% el uso hidroeléctrico, ¿ya? Eso es uso no consultivo porque, como digo, el agua solamente se le saca la energía potencial y se devuelve al ciclo hidrológico, ¿ya? Bueno, hasta aquí vamos a ver un pequeño video. No sé si hay alguna pregunta antes de entrar al comportamiento anómalo del agua. ¿Hay alguna consulta? No, profe. ¿No? Vamos a ver, yo tengo aquí unos videos preparados. Vamos a partir con este, que es más bien motivacional. I am water. To humans, I am simply just there. I'm something they just take for granted. But there is only so much of me, and more of them every single day. I start as rain in the mountains, flow to the rivers and streams, and end up in the ocean. Then the cycle begins again. And it will take me 10,000 years to get back to the state I'm in now. But to humans, I'm just water, just there. Where will humans find me when there are billions more of them around? Where will they find themselves? Will they wage wars over me, like they do over everything else? That's always an option, but it's not the only option. Y ahora quiero que vean también este, que es más bien también de cifras, ¿no?
Ya. ¿Vieron escucharon y vieron el video, no? Sí. Ya, muy bien. Bueno, eso era más bien un poco para introducirlos en el tema del ciclo del agua. Y vamos a ver otro video después más adelante, con más contenido específico ya sobre los distintos ciclos, las distintas partes, digamos, donde el ciclo del agua interviene. Y por supuesto, dentro de eso, su comportamiento es realmente asombroso. ¿Ya? De partida, hay que entender que el agua en nuestro planeta está, obviamente, como ya lo habíamos comentado anteriormente, en los tres estados de la materia. O sea, el agua está en forma gaseosa, en forma líquida y en forma sólida, como lo veíamos también ahí en el video. De hecho, es el único planeta, por lo menos que conocemos, dentro de la galaxia, ¿cierto? Que efectivamente el agua está en esos tres estados. Y eso es fundamentalmente, ya lo dijimos, ¿cierto? En su momento, por la posición exacta en la cual se encuentra nuestro planeta respecto del Sol, ni un poco, ¿cierto?, más adelante, ni un poco más atrás, ni un poco más cerca, ni un poco más lejos respecto del Sol, lo que permite que efectivamente el agua esté en esos tres estados y tengamos obviamente las características del planeta que tenemos. ¿Ya? Acuérdense que el agua además es también un gas de efecto invernadero, ¿ya? Por lo tanto obviamente participa de manera importante en el mantenimiento de la temperatura que tenemos en nuestra atmósfera y por lo tanto en su forma sólida, por ejemplo, en los casquetes polares y en el tercer polo, que es justamente la criósfera de las distintas cordilleras de nuestro planeta, también actúa como un sistema de refrigeración. ¿Ya? Y por otra parte, a nivel oceánico, el agua líquida también, de la misma forma como hay una circulación atmosférica general, hablando del agua en fase gaseosa, y hay ríos, ¿cierto?, atmosféricos de vapor de agua en la atmósfera, por sobre, ¿cierto?, la capa, digamos, de nube, en la troposfera, también hay obviamente una circulación general oceánica, ¿ya? Que transporta agua caliente y agua fría, que transporta agua dulce y agua salada por las distintas zonas de nuestro océano, generando a la vez casi un espejo entre la circulación atmosférica y la circulación oceánica. Y estos dos mecanismos, digamos, de transporte de energía en nuestro planeta son justamente debido gracias al agua. Por lo tanto, sin el agua no tendríamos estos sistemas planetarios de circulación atmosférica o de circulación oceánica que transportan energía de un lado a otro y no tendríamos entonces el clima que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, el agua es fundamental en, el concepto, ¿cierto?, del clima y en las características del clima tal como lo tenemos. ¿Ya? Bueno, el agua tiene un comportamiento químico bastante anómalo. Primero es líquida a 25 grados Celsius de la atmósfera, a temperatura y presión normal, siendo que su peso molecular, ¿cierto?, es 18, es una molécula bastante pequeña para tener obviamente esas características. En las mismas condiciones, otros compuestos químicos como nitrógeno o CO2 son justamente gaseosos, con pesos moleculares bastante más altos. ¿Ya? Por lo tanto, una molécula con ese peso molecular debería de ser gaseosa. Sin embargo, sabemos que es líquida. ¿Ya? Y su punto de ebullición, más encima, para ser una molécula también tan pequeña, es bastante alto. En definitiva, es un líquido que bulle a 100 grados, lo cual también es una anomalía. Y por ende, esto debería llevarnos a reflexionar por qué esta molécula, ¿cierto?, tiene esa característica. Y para finalizar, el punto de congelamiento del agua es a 0 grados Celsius y en vez de contraerse, como ocurre con la mayoría de los sólidos cuando pasan a este estado, finalmente el agua cuando se congela, por el contrario, se expande. Entonces, realmente todas estas anomalías hacen que la molécula de agua sea una molécula realmente excepcional. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos un gráfico donde tenemos la constante, o sea, los puntos de ebullición del agua. Aquí lo tenemos la temperatura en Kelvin y aquí está el peso molecular. Y aquí podemos ver que el agua tiene
una temperatura de ebullición en Kelvin que ya sabemos que es correspondiente a 100 grados Celsius. Sin embargo, otras moléculas parecidas, como el ácido sulfídrico, H2S, el H2SE, el hidruro de selenio, el hidruro de teluro, son todos obviamente moléculas que tienen pesos moleculares bastante mayores, ¿cierto? Casi 140 aquí, en este caso, ¿cierto? Y sin embargo, son moléculas que tienen puntos de ebullición bastante más bajos que la molécula de agua, ¿ya? Aquí tenemos otros compuestos químicos como el amoníaco o, por ejemplo, el metano, que son gases con pesos moleculares bastante similares a la molécula del agua y tienen puntos de ebullición obviamente bastante más bajos, ¿eh? Entonces, estas características son bastante peculiares y debemos de tratar de entender justamente en este capítulo por qué y qué justamente originan esta anomalía, ¿ya? En la descomposición de la molécula de agua a través de la electrólisis, el fenómeno que vamos a estudiar en otro capítulo más adelante, justamente de electroquímica, nosotros sabemos que podemos agregarle corriente a la molécula de agua y justamente separar esta molécula en dos, separarla en hidrógeno y en oxígeno. De hecho, la fabricación del famoso hidrógeno verde que ustedes están escuchando seguramente hoy día bastante, digamos, con bastante frecuencia en los medios de comunicación, justamente tiene que ver con esta reacción química de electrólisis que estamos viendo ahora en pantalla. O sea, en definitiva, es la descomposición de la molécula de agua para fabricar hidrógeno. Ahora, ¿por qué es verde? Porque justamente esta electrólisis se realiza con energía limpia, o sea, energía que es capaz de ser producida, ¿cierto? Por ejemplo, por la radiación solar a través de la utilización de paneles fotovoltaicos o a través de la utilización de la energía eólica o bueno, otras energías, ¿cierto? Renovables no convencionales, como por ejemplo la energía geotérmica, la energía maremotriz, bimotriz, etcétera, ¿ya? Entonces, en la medida en que esa energía sea producida con este tipo de energías limpias, entonces vamos a tener, ¿cierto?, una electrólisis también limpia y por tanto un hidrógeno que se le ha denominado verde, ¿ya? Bueno, en la electrólisis del agua, ahí aparece digamos, foto bastante sencilla en la cual, aplicando, digamos, energía eléctrica, nosotros rompemos la molécula de agua y generamos esta generación de hidrógeno y oxígeno, para más que nada aquí en este caso, ¿cierto?, ejemplificar que la molécula de agua siempre va a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿ya? En este caso, esa electrólisis se produce en el cátodo, en donde se genera el hidrógeno, y es en el ánodo donde se produce el oxígeno, ¿ya? Finalmente, volúmenes iguales de gases, esto vamos a verlo como la ley general de gases, digamos, los volúmenes iguales de gases contienen igual número de moléculas, ¿ya? O, en nuestro caso, partículas o moléculas, ¿cierto? Que estamos hablando acá de hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Siempre y cuando estemos, por supuesto, a la misma temperatura y presión, ¿ya? Manteniendo esto constante, ¿ya? O sea, en otras palabras, un volumen de hidrógeno va a generar dos volúmenes de oxígeno, ¿ya? Puesto que la proporción siempre es de 1 es a 2, ¿ya? 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Bueno, eh, veamos un poco entonces ahora la estructura molecular del agua. Linus Pauling, que justamente era un químico que desarrolló el concepto de la electronegatividad, que corresponde obviamente a la medición de la atracción de un átomo por los pares de electrones compartidos de otro átomo. En definitiva, es una atracción, en este caso electroquímica, producto obviamente de pares de electrones que están compartidos con nuestro átomo, en este caso formando un enlace covalente, como es el enlace que tiene obviamente la molécula de agua entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿ya? Tenemos que efectivamente dentro de estos átomos hay uno que es más electronegativo que otro, o sea, de alguna manera hay un átomo que le gusta, ¿cierto?, atraer hacia sí más los electrones que el otro. En este caso, el oxígeno es un átomo más electronegativo que el hidrógeno, o en otras palabras, el hidrógeno es más electropositivo, ¿ya? O sea, en definitiva,
cuando tenemos una molécula de agua, el enlace que existe entre el oxígeno y el hidrógeno es finalmente un enlace covalente, le podemos poner un apellido, ¿cierto? En este caso es un enlace covalente polar. Polar porque finalmente hace que la molécula tenga un polo positivo y un polo negativo. O sea, la molécula de agua de alguna manera es un dipolo, ¿ya? Un dipolo porque obviamente tiene un polo positivo y un polo negativo, igual que las pilas, ya también tienen un polo negativo y un polo positivo. El polo positivo sería obviamente el hidrógeno y el polo negativo sería el oxígeno, porque justamente el oxígeno tiene más electronegatividad y atrae hacia sí, ¿cierto?, los electrones, ¿ya? Y por lo tanto entonces tiene una mayor carga de electronegatividad. Veamos acá en esta tabla periódica. Con colores, vemos acá los valores de la electronegatividad. Aquí tenemos los valores más electronegativos con color azul. Por lo tanto, los halógenos que están acá, el nitrógeno, el oxígeno justamente, el flúor, el cloro, el bromo hacia abajo, ¿cierto? En esta esquina están justamente los átomos que tienen mayor electronegatividad. Y en este otro extremo tenemos justamente los metales, metales alcalinos, perdón, alcalinos y alcalino terrio, que justamente tienen la menor electronegatividad, ya son más bien electropositivos, ¿ya? O sea, de alguna manera estos eh, átomos suelen hacer enlaces con estos otros átomos, ¿cierto? Por diferencia de electronegatividad, acuérdense porque, por ejemplo, el caso del NaCl, haciendo justamente enlaces de tipo iónico, ¿ya? Cuando la electronegatividad es más cercana, como por ejemplo en el caso de estos elementos que están acá, fundamentalmente se generan también eh, por lo mismo, ¿cierto?, enlaces de tipo covalente, ¿ya? Acuérdense que en los enlaces covalentes hay una compartición de electrones, hay una equiparidad, ¿cierto?, en términos de electrones y por lo tanto, obviamente, hay una sección compartida de electrones. En cambio, cuando hay un enlace iónico, tenemos obviamente una disparidad en términos de la cantidad de electrones disponibles en la zona, ¿cierto?, más externa de los enlaces, digamos, de las capas de electrones de los elementos, y por lo tanto, obviamente, entonces hay una cesión de electrones propiamente tal. Ya en el caso del cloruro de sodio, donde se forma este enlace iónico, donde el cloro, para completar justamente su capa del octeto de valencia, lo que hace es adoptar, ¿cierto?, un electrón del sodio, ¿ya? Con lo cual, obviamente, él queda electronegativo, queda con un electrón de más, y el sodio queda electropositivo, queda con un electrón de menos, ¿ya? Y por tanto, entonces, tiene esa consideración también de ese dipolo, ¿no?, en el cual el queda positivo y el cloro queda negativo, ¿ya?, como ion, ¿ya? Por lo tanto, entonces, en ese sentido, aquí vemos nuevamente, aquí está el oxígeno, como dije yo, ¿cierto?, que tenía obviamente una mayor electronegatividad que el hidrógeno, que tiene obviamente una alta eh, electropositividad respecto obviamente del oxígeno, ¿ya? Bueno, ahí lo vemos también en perspectiva, un poco para que ustedes lo perciban. Acuérdense que el hidrógeno está puesto acá porque obviamente está en el grupo 1 y en el grupo 7, porque obviamente estamos hablando de que el hidrógeno le falta un electrón, ¿cierto?, para completar su capa, en este caso de valencia, que corresponde nuevamente a 2 electrones, ¿ya? Y en el caso de los halógenos también le corresponde, ¿cierto?, a un electrón que le falta, ¿cierto?, para completar su capa, en este caso de 7 electrones de valencia. Y ahí lo vemos en perspectiva cómo se ve obviamente la percepción de la electronegatividad, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos en valores propiamente tal, objetivos, el hidrógeno que es 2,1 versus el oxígeno que es 3,5, ¿ya? Por lo tanto, obviamente ahí esa diferencia de electronegatividad importante entre estos dos valores hace que efectivamente la molécula de agua sea un dipolo y por lo tanto tenga entonces sobre el oxígeno obviamente una mayor carga negativa y sobre el hidrógeno una mayor carga positiva. Normalmente las moléculas se les suele calcular lo que se denomina, ¿cierto?, el momento dipolar, y ese momento dipolar no es otra cosa que un cálculo, ¿cierto?, que se hace de tipo vectorial
asumiendo los vectores que están ahí puestos con estas flechitas en rojo. Seguramente ustedes ya han pasado esto en clases de física, y ustedes pueden ver obviamente que la sumatoria del momento dipolar neto, por ejemplo, de una molécula de CO2, que sabemos que es una molécula lineal, desde el centro, ¿cierto?, que tendría la carga positiva, de mayor electropositiva, hacia el oxígeno, que tiene una mayor carga electronegativa, ¿cierto? Estos dos vectores que están acá son de igual magnitud y de opuesta dirección, por lo tanto, obviamente, al sumarse, dan un momento dipolar neto igual a cero, y por lo tanto la molécula es totalmente neutra, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene obviamente un momento dipolar que se calcula en device, que es igual a cero. Sin embargo, en una molécula angular, como es la geometría molecular de la molécula de agua, y por eso es importante conocer justamente las geometrías moleculares de las moléculas, aquí entonces tenemos que obviamente tenemos un vector que apunta, ¿cierto?, desde la parte positiva del hidrógeno hacia la parte negativa, la flecha está apuntando hacia la parte negativa, de igual magnitud que este otro, que también está apuntando hacia el oxígeno, pero ya obviamente no tienen una, como en el caso del CO2, no tienen una dirección opuestas, sino que tienen una dirección, ¿cierto?, hacia una misma molécula, en este caso, perdón, hacia su mismo átomo, en este caso que es el oxígeno, y por lo tanto está el propio vector del oxígeno, ¿cierto?, que apunta también hacia arriba, por lo tanto los momentos dipolares se suman desde el punto de vista vectorial, y finalmente tenemos acá una molécula que tiene un valor de 1,85 device. Ese valor de 1,85 device nos da obviamente el momento dipolar de la molécula de agua, entregando obviamente esta característica de ser una molécula que es un dipolo, ¿ya? O un enlace, como decíamos antes, covalente polar, ¿ya? Bueno, ese valor finalmente es muy importante. Ese valor sigma que está ahí corresponde justamente al valor del momento dipolar. Está simbolizando justamente el aspecto negativo de esos dos sigmas, que corresponden a estos dos pares de electrones no enlazantes que tiene la molécula, y que representan, cierto, que yo dibujaba antes como unos lóbulos acá, que es la localización electrónica que tienen justamente estos electrones, que no están pegados ahí arriba del átomo de oxígeno, sino que están, cierto, circulando, por así decirlo, alrededor de este lóbulo virtual, digamos, que correspondería a la proyección de estos electrones que están alrededor del átomo de oxígeno, ¿ya? Y por supuesto esta parte en sigma negativo, que corresponde obviamente a la electropositividad que tienen obviamente los átomos de hidrógeno cuando están formando este enlace covalente polar, ¿ya? Esto es una propiedad que uno la puede ver en muchos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, aquí en este, digamos, ensayo, en este ejercicio, digamos, en el cual uno puede tener un globo, que es una membrana, digamos, de caucho, que obviamente al frotarlo con una superficie de lana, por ejemplo, se carga negativamente con carga estática. Seguramente ustedes lo han hecho una vez en el colegio, o muy probablemente ya lo van a hacer, lo van a ver ahí en el laboratorio virtual, lamentablemente. Y entonces la carga neta con la cual se carga esta goma, ¿cierto?, es con carga negativa, y por lo tanto si ustedes abren aquí hay una bureta que tiene un chorrito muy pequeñito de agua, muy delgadito, y si ustedes acercan justamente este globo a la pequeña, digamos, chorrito de agua, el chorro se va a desviar, se va a acercar hacia el globo, justamente porque las cargas positivas de los hidrógenos se van a atraer por la carga importante negativa que tiene el globo, y va a hacer que los oxígenos que son negativos por repulsión se orienten hacia el sentido contrario, ¿ya? Con lo cual obviamente se va a producir esta desviación, ¿cierto?, del chorrito de agua, y se va ahí a tratar de acercar, ¿cierto?, al globo, de alguna manera ejemplificando esta característica del agua. Así que ustedes
en el próximo cumpleaños que tengan pueden sorprender, ¿cierto?, a sus invitados frotando un globo ahí con la cola de un gato, no sé, lo que tengan por ahí para frotarlo, y pueden hacer este ejercicio y verificar que efectivamente se va a desviar el chorrito de agua, ¿ya? Bueno, otras características muy importantes que tiene obviamente el agua es la formación de lo que nosotros denominamos el enlace de hidrógeno, ¿ya? Este enlace de hidrógeno es justamente una propiedad que tiene los átomos de hidrógeno de una molécula cargadas, que están cargadas positivamente, eh, de formar un pseudoenlace. No es un enlace propiamente tal como el que hemos visto del enlace iónico, el enlace metálico, el enlace covalente, sino que es un pseudoenlace, se le denomina enlace de hidrógeno o enlace puente de hidrógeno justamente porque este hidrógeno positivo, que tiene obviamente este sigma positivo, entonces de alguna manera se enlaza por una atracción intermolecular con los pares de electrones no enlazantes del oxígeno de otra molécula, ¿ya? De agua, ¿ya? Este ejemplo de una atracción intermolecular justamente es una característica que no solamente es exclusiva del agua, también obviamente, por ejemplo, hay compuestos como el NH3, el amoníaco o el ácido fluorhídrico, que también tienen obviamente una característica muy parecida a la molécula de agua, ya lo vimos en el gráfico anterior, ¿cierto? Que tiene una diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el hidrógeno, entre el flúor y el hidrógeno, y por lo tanto, obviamente, también se pueden producir, obviamente, estos enlaces puente hidrógeno entre estas moléculas o con otras moléculas de agua, ¿ya? Vamos a ver aquí, en esa figura, ese enlace puente hidrógeno está aquí representado, no sé si lo ven, ahí está la molécula de agua, ahí está el átomo de oxígeno, aquí está el hidrógeno, y este sería el enlace puente hidrógeno, que está formando obviamente un pseudoenlace entre los pares de electrones no enlazantes del oxígeno y el hidrógeno de la molécula de agua, ¿ya? Para poderlo ver mejor, yo creo que vamos a tener que hacer un dibujito, ¿ya? Voy a ver si funciona todo bien. Voy a abrir aquí una PPT. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Ups. Ya, ¿ves mi pantalla? Sí, profe. Profe. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, esta es la molécula de agua y como ustedes saben, ¿cierto? Esta molécula de agua nosotros la dibujamos normalmente así, con un par de electrones acá no enlazantes y los átomos de hidrógeno, ¿cierto? Bueno, lo que ocurre entonces, cuando acá dibujamos, vamos a dibujar otra molécula de agua. Vamos a borrar esto aquí. Y vamos a dibujar aquí, a ver, otra molécula de agua. Vamos a cambiar de color. Ya. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que esta molécula de agua va a formar un enlace puente hidrógeno, que estoy dibujando ahí en rojo, con el hidrógeno de una molécula de agua que está contigua. Acuérdense que este tiene un sigma positivo, ¿ya? Y este aquí tiene un sigma negativo, ¿ya? Y lo mismo esto, ¿no?
También va a formar un enlace puente hidrógeno entonces con la otra molécula de agua. Y esta otra también. Yo lo dibujé un poco separado, ¿cierto? Pero podrían estar más juntos. Y así sucesivamente. Aquí yo voy a formar otra más. Voy a poner aquí, ¿cierto? Una molécula de agua, otra molécula de oxígeno. Y voy a volver a formar un enlace puente hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí, prácticamente? ¿Cómo se ve ese dibujo en términos de la estructura? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué se imaginan al ver eso? Es como una red. Una red, exactamente. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, entonces, ahora ya la molécula de agua, cuando está en forma líquida, ¿cierto? Ustedes la ven ahí, ¿no? Esa agua que está ahí en forma líquida, no solamente son moléculas de agua aisladas, sino que están formando una red, están formando una estructura. Esa estructura hace que la molécula de agua, cuando está, por ejemplo, ahí en el vaso, tenga ciertas características volumétricas y ciertas, obviamente, características de comportamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces que la PPT. Tengo que dejar de compartir. Entonces, ahora podemos entender, cuando vemos esa red, que el alto punto de ebullición se explica claramente por el enlace puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque obviamente cuando una molécula intenta ahora pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, vuelvo al vaso, ¿cierto? Estaba tomando el agua ya. La fase líquida, ¿cierto? A la fase gaseosa, ya tiene que de alguna manera arrastrar no solamente su propio peso y obviamente arrastrar su propia condición, sino que tiene que arrastrar todas las otras moléculas que están obviamente de ahora en adelante, ¿cierto? Las tenemos que visualizar como si estuvieran concatenadas, si estuvieran obviamente formando esta red. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que ahora agregarle más energía a las moléculas de agua para hacerlas pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Y por eso que obviamente el punto de ebullición de la molécula de agua es tan alto. ¿Ya? Si no se formara esta red, las moléculas de agua se liberarían solas, como ocurre obviamente en otras moléculas de otros líquidos que obviamente no forman puentes de hidrógeno entre ellas, y por lo tanto entonces las moléculas están más libres. ¿Ya? El alto calor de vaporización también. Si uno deja ahí una gotita de agua y al lado deja una gotita de acetona, por ejemplo, o de otro hidrocarburo, digamos, volátil, claramente se va a evaporar rápidamente la acetona o un alcohol o otro, y el agua, ¿cierto?, se va a demorar bastante más tiempo, incluso horas, a días incluso en evaporarse, ¿ya? De manera, digamos, espontánea, lo cual nos está mostrando obviamente que también que el calor de vaporización es más alto obviamente en estas moléculas por lo mismo, porque obviamente el agua está formando estos puentes de hidrógeno. Y también explica por qué flotan los cubos de hielo o los icebergs en el agua, ¿no? De alguna manera ya sabemos, ¿cierto?, que el agua cuando pasa del estado líquido al estado sólido, en vez de contraerse, en vez de comprimirse, como ocurre normalmente con la mayoría de los sólidos, o sea, en otras palabras, en vez de aumentar cierto su densidad, lo que pasa es que su densidad disminuye, ¿ya? O sea, en definitiva, el agua líquida tiene una densidad mayor que el agua sólida. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Por lo mismo, porque en definitiva, como está la molécula, ¿cierto?, en una red, no está libre, no tiene todas las posiciones, ¿cierto?, libre. Por lo tanto, cuando tratamos ahora de comprimirla, pasándola del estado líquido al estado sólido, lo que ocurre es que cuando se comprime, cuando se compacta, digamos, en 1 centímetro cúbico de agua sólida, hay espacios entre medio que no se pudieron comprimir o compactar de la misma manera como se compacta cuando está el agua líquida. Por lo tanto, en 1 centímetro cúbico de agua sólida caben menos moléculas de agua que en 1 centímetro cúbico de agua líquida. En otras palabras, en el agua sólida las moléculas están más desordenadas que en el agua líquida. En el agua líquida las moléculas están más ordenadas. Y por lo tanto, como están más ordenadas, tienen mayor densidad. ¿Ya? Otra característica que ahí aparece, ¿cierto? Respecto a esto es que estabiliza, dice, la forma de las moléculas biológicas. O
sea, en definitiva también las estructuras, la geomorfología de las moléculas, ¿cierto? Claramente que tienen una topografía, una estructura, ¿cierto? No habla con estos términos porque también se puede referir a las moléculas, a la geometría molecular de estas moléculas grandes como las proteínas o los ácidos nucleicos, que en definitiva está estabilizada gracias a los enlaces puente hidrógenos que forman entre ellos. Son tremendas macromoléculas y que obviamente para tener esa estructura y esa estabilidad tienen que obviamente tener esta formación de enlaces puente hidrógeno. Lo mismo las proteínas, en el caso de los enlaces de hidrógeno que ocurren entre nitrógeno y oxígeno. Antes de terminar, porque ya estamos en la hora, ¿cuál es el estado, para entender esto que estamos hablando, cuál es el estado de la materia en el cual las moléculas están más desordenadas? Gaseoso. ¿Es eso? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y por qué están más desordenadas? Porque hay un mayor espacio, por así decirlo, mientras el sólido está más comprimido y en el líquido está como en un intermedio. O sea, en definitiva, las moléculas en estado gaseoso están más libres, tienen más espacio, ¿cierto? Y por eso obviamente están más desordenadas, no están confinadas, no están comprimidas, ¿cierto? Ya. Ahora, de la misma pregunta, entonces, después de las gaseosas, ¿cuáles siguen? Líquidas, Líquidos. Líquido y después sólido, ¿cierto? En términos de ordenamiento. ¿Cuáles son, en estos estados que estamos hablando, cuál es el estado de menor energía para las moléculas? sólido, ¿Qué opinan? Sólido, dijeron por ahí. Sólido. ¿Qué más? ¿Alguien dice algo contrario? ¿Dónde están las moléculas más felices? ¿Dónde están las moléculas en su estado de mínima energía? Gaseoso, efectivamente. No en el estado sólido. Las moléculas están en el estado de mínima energía, de máxima estabilidad, en el estado gaseoso, porque están más desordenadas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Cuando nos estamos refiriendo entropía y a la segunda entropía, ley ¿o de no? la termodinámica, ¿no? ¿Perdón? ¿Y eso tiene que ver con la entalpía y entropía, o no? Exactamente. Ahí estaba hablando yo, que eso lo vamos a ver, ¿cierto? Cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, que habla obviamente, en este caso, de la entropía. Entonces ahí todos los sistemas naturales tienden, obviamente, a aumentar la entropía. Y el aumento de entropía implica aumento de desorden. Por lo tanto, obviamente, toda la naturaleza tendería de alguna manera u otra a estar en su estado de máxima estabilidad, de mínima energía, de máxima entropía, y eso obviamente en el estado gaseoso, ¿ya? En el estado líquido las moléculas están medianamente más ordenadas, y en el estado sólido definitivamente tienen que estar ordenadas, ¿ya? Para poder obviamente estar en ese estado, y eso implica estar en un estado de, entre comillas, de este punto de vista, de máxima energía. Les implica de alguna manera estar así comprimido, estar ahí obligado a estar en una posición que no necesariamente está muy cómoda, ¿ya? La molécula. Bueno, y esto desde el punto de vista de lo que estábamos hablando recién, en el caso de las moléculas de agua, tiene que ver con, obviamente, con esta característica en la cual las moléculas están en su estado de máximo ordenamiento, a diferencia de la mayoría de las otras las moléculas están en su máximo grado de ordenamiento en el estado líquido, ¿ya? La mayoría de las moléculas están en su máximo grado de ordenamiento en el estado sólido, ¿ya? Sin embargo, en este caso es en el estado líquido, ¿ya? Ahí vemos la estructura del hielo, en el caso de la molécula de agua, y ahí se pueden observar, ¿cierto? Se ha quedado ahí algunos espacios. Estos espacios que están acá, de alguna manera, corresponden a los espacios eh, desordenados de la molécula de agua en el estado sólido, los cuales obviamente hacen que finalmente, como yo decía antes, en un centímetro cúbico, en un cubo de agua sólida, quepan menos moléculas, pesa menos finalmente, y como obviamente decía, es masa partido por volumen, entonces por lo tanto en el mismo volumen hay menos moléculas, entonces la densidad es menor. Y en el otro caso, en un centímetro cúbico de agua líquida, las moléculas están más ordenadas, hay más moléculas y por lo tanto la densidad es mayor. Y por lo tanto el cubo es capaz de flotar, obviamente, en el agua líquida, ¿ya? Una vez que obviamente la estructura ordenada
del hielo se funde, cuando obviamente ocurre este paso del agua sólida al agua líquida, el arreglo este regular que está ahí en los cristales de hielo se colapsa y finalmente el empaque vuelve a ser ahora mucho más ordenado en la molécula en el estado líquido, ¿ya? Y eso es justamente lo que está ocurriendo. Por otra parte, y esto también es muy importante, con esto ya termino, la densidad aumenta entre 0 y 4 grados Celsius, ¿ya? Normalmente para cualquier líquido, cuando uno lo va calentando, piensen en el aceite, por ejemplo, en la medida que uno lo va calentando, ¿cierto? La densidad del aceite va disminuyendo, se va haciendo más líquido, ¿ya? La densidad disminuye en la medida que lo calentamos. Sin embargo, en este caso ocurre de nuevo algo muy singular, algo que obviamente es contrario a lo que le ocurre a la mayoría de los otros líquidos, en la mayoría en que, en este caso, aumentamos la temperatura y la densidad, ¿cierto? Aumenta. En vez de que disminuya, la densidad aumenta, ¿ya? Veamos acá en un gráfico. Esta es la condición del hielo. Aquí estamos a 0 grados. Aquí hacia abajo estamos obviamente disminuyendo la temperatura. Hacia aquí estamos, hacia el lado derecho estamos aumentando la temperatura. Entonces, en condiciones normales, como vemos acá, tenemos una densidad, ¿cierto?, de 0,9, 1,8, y aquí tenemos una densidad de 0,917. O sea, en definitiva, la densidad disminuyó en la medida que aumentó la temperatura, ¿ya? De -8 a 0 estamos aumentando la temperatura, lo cual es un comportamiento, ¿cierto? En la medida que aumenta la temperatura, disminuye la densidad. Pero aquí, entre 0 y 4 grados, ocurre algo singular. Estamos aumentando la temperatura de 0 a 4, y en vez de que disminuya la densidad aumenta, ¿ya? Después de 4 grados Celsius, la densidad se comporta de manera normal. O sea, en la medida que aumentamos la temperatura, la densidad disminuye, ¿ya? De 4 en adelante, por ejemplo, tenemos aquí densidad 1, aquí 0,997, o sea, la densidad ha disminuido, ¿ya? Bueno, esto uno podría decir, ¿y esto qué importa? Esto tiene mucha importancia, sobre todo en lo que tiene que ver con los medios naturales, ¿ya? En el medio acuoso. ¿Qué ocurre? Voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir también para pasar a la pantalla. ¿Qué ocurre en una situación? ¿Están viendo mi pantalla ahora? La pizarra. Sí, sí, se ve. En una situación donde tenemos, por ejemplo, un lago, ¿no? Tenemos ahí un lago. Voy a dibujar ahí. Esta parte de acá del lago, que podría perfectamente ser hielo, ¿ya? Aquí supongamos que hay unos arbolitos, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, hay menos 30 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura acá del agua? ¿Cuál será la temperatura del agua ahí? Esto está congelado arriba, como dijimos, en la superficie del lago, ¿ya? Y tenemos menos 30 grados Celsius afuera. ¿Qué temperatura hay del agua acá en esta zona? Aquí, obviamente, todavía hay pececitos, ¿cierto? La vida sobrevive acá, en un lago, ¿no? Porque si no, el lago se moriría completamente entre el invierno y el verano. ¿Dónde hará
más frío? ¿Acá afuera o dentro del agua? Creo que afuera. Afuera. ¿Ah? ¿Qué temperatura tendría el agua acá adentro en el lago? Eso es lo que estoy preguntando. Acá. Podría ser 0. A ver, si fuera 0 grados, Sería hielo. tendríamos, Es que Bien. creo que en el gráfico mostraba ¿ya? Por lo tanto, comenzaba de 0. aquí tenemos hielo, aquí arriba. Ahí tenemos obviamente hielo y ahí tenemos 0 grados. Pero aquí tenemos una temperatura que está entre 0 y 4 grados Celsius. O sea, en definitiva, aquí la temperatura justamente marca la diferencia y el agua acá debajo del hielo está líquida, ¿no? Por lo tanto, mucho más frío hay fuera, que hay menos 30 grados, donde todo está todo congelado, pero dentro del agua, el agua está líquida, ¿ya? Y esto ocurre en el suelo, ocurre obviamente en una serie de otras características naturales. O sea, en definitiva, si el agua aquí estuviera congelado al lado completo, ¿qué le pasaría? Imagínense a las células de los peces, o de las plantas, o de los microorganismos, etcétera. ¿Qué les pasaría? ¿Alguna vez han puesto ustedes una botella de agua o una botella de algún otro líquido, Coca-Cola, alguna bebida, dentro del congelador? ¿Cerrar? Sí, ¿Y qué pasaría? se congela. ¿Y qué más? Se rompería debido a la cristalización que se genera. Exactamente, se rompería la botella, porque obviamente cuando el agua se congela, se expande, aumenta su volumen. Por lo tanto, si el volumen está constreñido, está restringido por obviamente el envase, en este caso si es un envase de vidrio, rígido, lo más probable es que se rompa. Si el envase es plástico, a lo mejor si es flexible suficiente, todavía aguanta la expansión del volumen del agua congelada respecto al agua líquida, ¿ya? Por lo tanto, lo mismo le pasaría a la célula. Una célula que tiene un volumen y una capacidad cierta restringida, obviamente cuando el agua se congela, explota. Y por lo tanto, es lo que le pasa a los tejidos, obviamente, cuando se congelan, ¿ya? Se rompen. Y obviamente eso implica que ese tejido se muere, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes piensan en eso, cualquier organismo que estuviera en un lago que se congela completamente, se moriría. Y por lo tanto, al otro año, cuando comience el proceso del ciclo nuevamente, comience las estaciones de primavera y verano, ya el lago estaría muerto, ¿ya? Por lo tanto, obviamente las condiciones del lago hacen que efectivamente esto que yo estoy ahí dibujando se base justamente en las propiedades que acabamos de ver respecto del agua, ¿ya? Bueno, seguimos con esto la próxima clase para no atrasarlos más, porque son los 10:45 pasaditos, ¿ya? Ya, muchachos, nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ya? Profe. Otro. Ya, profe. Bien, chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.